Les comentaba en el segmento anterior que ante las protestas de los estudiantes y de muchos otros manifestantes que se han solidarizado con los estudiantes, ha habido represión. Ha habido una represión desmedida. Incluso podríamos decir, sin equivocarnos, ha habido una represión criminal. Ya van 40 personas fallecidas en las manifestaciones o en eventos vinculados con las manifestaciones. Policías, guardias nacionales que acuden con armas largas, que acuden con tanquetas, que acuden apertrechados como si fuesen a una guerra frente a estudiantes que cuando son ya provocados por tantas agresiones, bueno, apelan a piedras o apelan a otros artefactos que consiguen en la calle. Pueden hasta ser infiltrados por violentos, porque la situación se presta para eso. Pero lo cierto es que el gobierno no ha dejado de reprimir y ha pensado que su imagen interna y que su imagen externa puede mejorar si convoca a un diálogo, si da la sensación de convivencia. Pues bien, ha convocado empresarios, pero son temas tan específicos: proveer dólares para importaciones, asuntos técnicos de permisería, de trámites burocráticos, asuntos legales con la ley del trabajo. Son temas muy importantes, pero son temas que no tienen nada que ver directamente con el problema de estas protestas. Y el gobierno se percata que por más esfuerzo que haga, que no ha sido mucho, pero que por más esfuerzo que haga con estos empresarios, no incide en su cambio de imagen. Así que decide reunirse con los políticos. Todavía no con los estudiantes, pero decide reunirse con los políticos, con dirigentes de diferentes partidos que están asociados en la mesa de la Unidad Democrática. Y entonces en esa segunda diligencia, el gobierno, como yo lo observo, como yo lo percibo, ha aspirado a obtener más en cuanto a la recuperación de su imagen que lo que había logrado en la conferencia de paz con los empresarios o con la misma iglesia. Pues resulta que ante esta convocatoria de diálogo del gobierno a los partidos políticos hay un debate, y es un debate que no solamente está en los medios de comunicación y en las redes sociales, sino que es un debate real, es un debate de gente de carne y hueso. Hay políticos que opinan que hay que ir a cualquier convocatoria de diálogo porque ese es un principio, hay que dialogar, y por eso es que algunos como Pedro Pablo Fernández o Irán Gaviria, por ejemplo, dos dirigentes políticos importantes de oposición, asistieron a la conferencia de paz. Hay otros dirigentes políticos, como el caso de quienes están en la mesa de la unidad, que recuerdo mucho una intervención del doctor Julio Borges, quien dijo que sí se podía ir al diálogo siempre y cuando existiese una agenda clara y unos mecanismos claros. Y hubo otras posiciones, yo comparto esa tercera posición, que decíamos que a este diálogo, si realmente el diálogo es para que haya un cambio de actitud, si el diálogo es para que haya un cambio de conducta, el diálogo es para mejorar la situación, porque si con el diálogo no se va a cambiar nada, entonces ¿para qué ir? Por eso yo creía, y así lo sostuvimos muchas personas, que ya que el objetivo era un cambio de conducta, era bueno ver un cambio de conducta previo, que cesase la represión, que se liberara a los estudiantes de manera plena, que se hiciera un anuncio de desarme de estas bandas terroristas, de este malandraje que anda suelto y que en mala hora vimos nosotros actuando de común acuerdo con la Guardia Nacional. Entonces hubo diferentes posiciones políticas. Algunos pedíamos condiciones previas. Claro, somos voces independientes, somos voces que no tienen la compactación de los voces de los partidos que están en la mesa de la unidad, pero al final los líderes de la mesa de la unidad comenzaron a ir al diálogo, asumieron que debían ir al diálogo, que tenían que dar una contribución. Yo percibo pues que lo hicieron con la mejor buena fe para tratar de buscar una solución a las cosas terribles que nos están pasando a los venezolanos. ¿Qué ha ocurrido desde entonces? Bueno, vimos un debate público el jueves 10 de abril, un debate transmitido por todos los canales de televisión y por muchas emisoras de radio, y en ese debate ocurrió algo por primera vez en 15 años, que
porque siempre ha habido cadenas, todas las semanas, todos los meses, todos los años, durante 15 años, cadenas del presidente de la República, cadenas de algún ministro, todos los días, mini cadenas en la noche, pero nunca habíamos podido ver dirigentes de oposición en cadena. Bueno, ahora vimos una transmisión televisada a todo el país en la que muchísimos dirigentes de oposición dijeron sus pareceres, dieron sus observaciones, hicieron sus reclamos. Recuerdo mucho la intervención de Henry Ramos en ese debate, porque más que un diálogo fue una primera exposición crítica de ambos lados. Y recuerdo cómo Henry Ramos declaró esa noche su descontento, su disconformidad con las violaciones a la Constitución de la República. Y una de las violaciones en las que más insistió es el manejo político, el manejo partidista que se hace de la Fuerza Armada Nacional, que pareciera estar dependiendo de los mandatos del Partido Socialista Unido de Venezuela. Observé también cómo otros dirigentes, como el caso del doctor Ramón Guillermo Aveledo, presentaba una ley de amnistía, porque en Venezuela hoy hay decenas de presos políticos, de personas que están presas por sus ideas, porque quieren cambiar el gobierno, porque no están contentos con Maduro, pero no porque hayan delinquido, no porque hayan robado a nadie, ni hayan estafado, ni hayan asesinado, ni hayan cometido ningún delito, están presos por sus ideas. Y por eso Aveledo presentó un proyecto de ley de amnistía, que no es la primera vez que se presenta, porque el Foro Penal Venezolano ya ha presentado 6 proyectos en los últimos años. Y lamentablemente pues ninguno ha sido atendido por la gente que tiene en sus manos el poder. También se hicieron otras observaciones de parte de la oposición. Se denunció la injerencia cubana. Es algo vergonzoso cómo muchísimas decisiones que tienen que ver con Venezuela, que tienen que ver con nosotros, son tomadas en una potencia extranjera, son tomadas desde otro sitio, en otra ciudad de otro país, de acuerdo a otros intereses y no a los intereses de Venezuela. Esa injerencia cubana también fue denunciada. Fueron denunciados hechos de corrupción, fue denunciado el fracaso de la política económica. Esto resume, pues, hubo muchísimos otros planteamientos, pero esto resume los planteamientos más importantes o más relevantes, más noticiosos de esa noche hechos por la oposición. Por cierto, al día siguiente y esa misma noche, mucha gente de oposición quedó satisfecha porque sintieron que de esa manera le dijeron públicamente al gobierno unas cuantas verdades. Los compatriotas simpatizantes del gobierno, por su parte, replicaron en su propio tono, dijeron lo que ellos creían que era lo correcto, defendieron al gobierno, explicaron que esos problemas venían desde hace mucho tiempo atrás. Es decir, cada quien dio su parte. Pero lo que más me preocupa y quiero llamar la atención es que vi mucha gente satisfecha, me encontré con mucha gente satisfecha porque se le dijeron unas cuantas verdades al gobierno. Lo que yo creo que es evidente, pues hubo gente que dijo lo que cree que son sus verdades y hubo gente que fue muy valiente y que hizo denuncias muy concretas. Pero quiero ir a la pregunta original, ¿y el diálogo era para qué? El diálogo era para tratar de lograr un cambio de conducta, para que se acabara la represión, para que liberaran a los estudiantes, para que se desarmara a estas bandas terroristas. Para eso era el diálogo, para que se corrigiera el rumbo económico del país. Ahora el gobierno declaró al día siguiente que no iba a modificar su modelo. El presidente Maduro hizo una declaración muy fuerte llamando a fortalecer las milicias para contradecir lo que había dicho Henry Ramos en televisión la noche anterior. A la vez el mismo presidente Maduro dijo en una frase muy rebotada en los medios, muy difundida, el presidente Maduro dijo: es tiempo de justicia, como negando la ley de amnistía que pedía Ramón Guillermo Aveledo. Es decir, pareciera que aparte de haber dicho unas cuantas verdades de manera frontal y de manera valiente, pareciera que hasta ahora la oposición en este diálogo de la Mesa de la Unidad con el gobierno no ha logrado que el gobierno cambie su actitud, porque siguen los actos de represión, sigue la violencia contra los manifestantes en las calles, siguen deteniendo a gente sin orden judicial, sigue la violación de derechos humanos. Ha habido incluso más personas fallecidas
en las manifestaciones desde el mismo momento cuando comenzó el diálogo, no pareciera que el balance hasta ahora es un balance positivo.